estamos o empezamos a estudiar el libro de Mateo, desde el primer versículo, y hoy vamos a estudiar la sección que va, Mateo capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Y esta sección nos habla del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Cristo. Y definitivamente, antes de leer esa porción, uno de los sucesos que más generan expectativa es un nacimiento. Y mucho más cuando es de alguien de la familia o cuando es de un amigo cercano. Yo recuerdo claramente el nacimiento de mis dos hijos, de Valentina y de Benjamín. Recuerdo el momento, recuerdo el tiempo, el trabajo de parto, recuerdo verlos. Y de verdad que han sido dos de los días más felices de mi vida para mí, para mi esposa también, aunque ella fue la que trabajó mucho, ¿cierto? Pero sus nacimientos fueron como el de cualquier otra persona de la tierra. Y a diferencia del nacimiento de mis hijos, o de los hijos del vecino, o de los hijos del rey de la monarquía inglesa, hubo un nacimiento en la historia que fue diferente. No solo porque fue milagroso, sino porque fue el nacimiento del Rey eterno. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar, el nacimiento de Jesucristo. Hoy estudiaremos el relato del nacimiento del Rey. Un nacimiento que no se puede comparar a ningún otro, y que es crucial de entenderlo para la fe cristiana. Así que acompáñenme a la lectura. Vamos a leer Mateo 1, del 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como hemos estudiado, el tema del Evangelio de Mateo es que Cristo es ¿qué? Rey. Cristo es Rey. Ese es el tema general que lo vamos a ver transversalmente en todos los capítulos de Mateo. Y en la sección anterior estudiamos la genealogía de Cristo, toda la genealogía que va hasta Abraham. Y vimos cómo el linaje de Cristo llena las condiciones necesarias para acceder al trono de David, al trono por ser descendiente de David. Ahora, en esta nueva sección, Mateo quiere describir cómo fue el nacimiento de ese rey prometido. Y la manera como Mateo comienza esta sección nos muestra un sentido de urgencia en el evangelista de explicar este acontecimiento. Mateo no espera ni tampoco introduce el tema del cual va a hablar. Mateo inmediatamente en el versículo 18, las primeras letras dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo desea que nosotros comprendamos, que los lectores de la época comprendieran cómo es que Jesús el Cristo, cómo es que el Mesías Rey había sido prometido durante más de 2000 años, nació. Él desea que se comprenda no solo que reconozcamos la genealogía que certifica a Cristo como Rey, sino de su nacimiento sobrenatural. Y cómo este hecho, cómo su nacimiento sobrenatural, su nacimiento virginal, atestigua que este era el Rey prometido, que no podía ser otro Rey sino solamente Cristo. Y en esta descripción vamos a ver que el nacimiento de Cristo demuestra, certifica y comprueba que el niño que nació en unas humildes condiciones, en una pequeña aldea en Belén, iba a ser el Rey eterno de todo el universo, o más bien, ya era el Rey, pero iba a ser certificado como el Rey que gobernaría la creación entera. Por eso en estos versículos la Escritura nos va a mostrar que el nacimiento sobrenatural de Cristo no solo cumple con las profecías dadas acerca del Rey, ese Rey que iba a venir, sino que lo certifica
como el Dios Rey que podía salvar a los seres humanos. Por eso hoy vamos a estudiar tres aspectos del nacimiento de Jesús que lo certifican como el Rey. Tres aspectos que vemos en esta descripción que nos vamos a dar cuenta de cómo su nacimiento sobrenatural certifican que Cristo es Rey. Y el primer aspecto que certifica a Jesús como Rey fue su concepción santa. Su concepción santa. Eso lo vemos en los versículos del 18 al 20. Del 18 al 20. Déjeme leerlo una vez más. Dice así una vez más Mateo 1, del 18 al 20. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El primer aspecto que certifica a Jesús como Rey fue su concepción santa. El versículo 18 dice que la concepción de Cristo se dio en el vientre de María, ¿en qué momento? Miren el versículo, cuando ella estaba, ¿qué? Desposada. Cuando ella estaba desposada con José. Y esta expresión se refiere a una costumbre de la época cuando una pareja se iba a casar. Consistía en hacer un contrato de desposamiento. Eso era lo que se acostumbraba en ese momento, en esa parte del mundo. Un contrato de desposamiento entre el padre del novio y el padre de la novia, aunque los contrayentes todavía no vivieran juntos. Dicho contrato involucraba diferentes obligaciones legales, diferentes acuerdos económicos entre las familias, como el dinero que debía pagar el padre de la novia y también el dinero que debía pagar el padre del novio por todo lo que estaba sucediendo. Si el contrato matrimonial se rompía, si el contrato matrimonial se quebraba por cualquier razón, había serias consecuencias. Cuando se hacía este contrato que nos habla aquí, el novio y la novia se juraban fidelidad, se juraban amor mutuo delante de muchos testigos e incluso a veces delante de un sacerdote. La boda formal y la consumación final, la consumación física del matrimonio, se celebraba por lo general un año después, más o menos. Un año después de realizar este contrato. Y en un sentido, esto era un matrimonio, como queda claro aquí en el mismo relato, por la manera como José y María son nombrados. Si usted mira el versículo 19, ¿qué dice? ¿José qué? Su marido. El contrato los hacía realmente marido y mujer. Y mire cómo se llama mujer en el versículo 20. ¿María qué? No temas recibir a María, tu mujer. O sea, en este momento no se había dado la consumación del matrimonio, pero debido al contrato de desposamiento, esto era visto, no casi, era visto como un matrimonio. Esto era un matrimonio. Con respecto a la consumación del matrimonio, Mateo es intencional al decir que no había sucedido. Mire lo que dice el versículo 18. Dice, antes que se juntasen, pare ahí. La relación sexual no se había dado, porque la palabra juntasen sugiere una unión en la que hay una relación sexual. Por lo tanto, la concepción de Jesús ocurrió ¿cuándo? Antes de que esto sucediera. Y de hecho, esta frase nos indica que esto sucedió. José y María, como todo matrimonio que honra a Dios, tuvieron relaciones sexuales. Porque ahí nos está diciendo, antes que se juntasen, antes que esto se diera, ¿qué fue lo que pasó? María, mire lo que dice la siguiente parte, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imaginémonos un momento la cena. Todo iba muy bien. Más o menos un año antes, algunos comentaristas dicen, se había hecho este contrato de desposamiento. Y todo iba muy bien entre María y José. Pero de un momento a otro, ¿qué? Se halló que María estaba embarazada. Y esta manera de expresarlo, esta palabra se halló, muestra que José se llevó una gran sorpresa de María. Una gran sorpresa de parte de la mujer con la que tiempo atrás se había comprometido en matrimonio. Esta mujer, María, estaba embarazada. Pero mire lo que dice ahí al final del versículo 19, que había concebido del Espíritu Santo. Esta es una frase muy parecida, ¿se acuerda a la que estudiamos hace 8 días en el versículo 16? Vaya un poquito atrás al versículo 16 de Mateo 1.
Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, ¿cierto? Llamado el Cristo. Y estuvimos viendo que José no tuvo ningún tipo de involucramiento en el nacimiento de María, ¿no? Y además, de la cual nació, muestra que lo que hizo el Señor fue utilizar el vientre de María para colocar ahí al Señor Jesús. Mateo aquí afirma en este versículo 16, en el versículo 18, que María no fue un agente activo en la concepción de Cristo. Él dice que ¿qué? Había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ella no estuvo involucrada, porque aunque Dios utilizó su vientre, la concepción de Cristo fue causada por el Espíritu Santo. Esto se va a repetir más adelante en el versículo 20. Y este es el punto central de estos pasajes. Pero antes, y ya vamos a ir allá, pero antes de que el ángel le dijera directamente la razón del embarazo a José, se describe la consternación de José en los siguientes versículos. Sigamos en el versículo 19. Dice así, José su marido, ¿cómo era qué? Justo. Qué definición tan linda de este hombre. José dice ahí que era justo. Esto no significaba que él no pecara, sino que era un hombre íntegro, un hombre que buscaba obedecer a Dios, que buscaba obedecer la ley de Dios. Él se conducía además bien ante los hombres, pero mucho más ante Dios. Él era justo delante de Dios. De hecho, esta palabra reafirma, nos muestra que José tampoco, o sea, nunca había tenido relaciones sexuales con María, ni José y María. Este era un hombre justo que buscaba honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Y miren lo que dice a continuación. José su marido, como era justo, ¿qué? Y no quería infamarla. Esta palabra se refiere a exponer públicamente algo. Exponerla públicamente, exponer públicamente el caso. María no quería humillar públicamente, José no quería humillar públicamente a María, no quería infamarla. Por eso el versículo dice que quiso dejarla ¿cómo? Secretamente. Y esto significa, la palabra dejarla, significa que iba a divorciarse de ella en el sentido de romper el contrato el que habían tenido un año atrás más o menos. Pero él lo quería hacer secretamente. Él no quería avergonzar ni quería deshonrar a María. De hecho, él lo hubiera podido hacer. La ley le daba derecho a hacerlo y a darle públicamente una cosa que se llamaba una carta de divorcio. Podía dársela. Pero el que hizo se contuvo de hacerla para protegerla. Probablemente por amor. Y aquí lo que es interesante es lo que no está escrito de José. No hay resentimiento, no hay ira, no hay malicia por parte de este hombre. Un hombre justo en verdad. Un hombre justo en verdad, que encomendaba su causa al Señor. Obviamente, José con toda la razón tenía dudas respecto a María. Con toda la razón. O dudas respecto al origen del embarazo de María. Y de hecho el siguiente versículo comienza afirmando sus dudas. Mira el versículo 20 cómo empieza. ¿Qué dice? Y pensando él en esto. Ahí pare. Esa palabra, esa expresión, describe una meditación prolongada. No fue que él dijo, uy, sí, María quedó embarazada, qué vaina, bueno. No, él se quedó pensando en esto. Él se quedó meditando en esto. Eso describe la palabra pensar, una meditación prolongada. Y de hecho esto también dice mucho de José, porque era un hombre reflexivo, un hombre no propenso a tomar decisiones a la ligera. ¿No? Él se quedó pensando en esto. Él no había tomado la decisión, lo estaba pensando, pero él se quedó pensando en esto. Y fue tanta su meditación que el versículo dice que se quedó dormido, porque un ángel le apareció ¿en qué? En sueños. Se quedó pensando en esto y se quedó dormido. Y un ángel entonces se le aparece en sueños y le dice a José ¿cómo? José, hijo de David. ¿Por qué llama el ángel a José hijo de David? Seguramente usted ya lo sabe por lo que hemos podido estudiar. Porque esta expresión describe la línea de descendencia que José tenía, ¿cierto? ¿Quién era José? José era un descendiente directo de David y por consiguiente tenía derecho al trono. La expresión, el hijo de David, describe el derecho legítimo que cualquier descendiente de David tenía al trono de Israel. De hecho, ¿a dónde nos lleva esta expresión directamente? ¿A qué versículo? Versículo 1. ¿Qué dice ahí? Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿qué? Hijo de David, ¿cierto?
Y después usted va más adelante al versículo 6 y ¿qué encuentra? Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. ¿Qué está buscando Mateo? José, hijo de David. José, tú eres descendiente de aquel que va a ser, o más bien, eres parte de la línea que iba a traer al rey, al Mesías. ¿Dónde está esta expresión? ¿Dónde está el origen de esta expresión para que entendamos mucho mejor? Está en 2 de Samuel, y vaya allá por favor, 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 13. 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Y lo pongo en contexto un momento más en 2 de Samuel 7. ¿Dónde estamos en 2 de Samuel 7? Resulta que David, unos meses o un poco, o tal vez unos poquitos años antes, ya había ganado la guerra, digámoslo así, contra Saúl. O más bien, ya Saúl había muerto de la guerra que Saúl le había hecho a David. David ahora estaba reinando. Y David tiene un deseo. ¿Cuál era su deseo? Construirle una casa a Dios. Y así comienza 2 de Samuel 7, con el deseo de David de construirle la casa a Dios. Pero llega un momento en que el Señor le dice, por en medio del profeta David, le dice, no, tú no me vas a construir una casa. Yo soy el que te voy a construir una casa. Y la palabra casa, como la estudiamos, significa ¿qué? Descendencia. Y mire lo que dice 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y mire cómo sería el reino. Y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hasta ahí. Más adelante usted se da cuenta de otros aspectos. Pero aquí que dice que vendría alguien de la descendencia de David y él iba a firmar un trono ¿para cuándo? Para siempre. O sea, ¿iba a ser un rey humano solamente? No, un rey para siempre. Esa era la promesa que estaba esperando todo Israel. ¿Cuándo iba a llegar ese rey? ¿Cuándo iba a venir ese hijo de David que iba a traer justicia y iba a establecer su reino para siempre? Y cuando el ángel le dice a José, hijo de David, seguramente José entendió inmediatamente, uy, yo ya sé para dónde va esto. Ya sé para dónde va el agua al molino. Aquí vemos el propósito de Mateo. Y el propósito de Mateo es claro. Quiere describir a quién? A Jesús como el último hijo de David, que sería el rey eterno. Como el último hijo de David, que sería el rey eterno. Ese es el propósito de Mateo. Hermanos, la Biblia fue escrita con una intencionalidad y por eso debemos estudiarla claramente. Y este es el propósito de Mateo. Mostrar que Cristo era el Mesías prometido de cientos de años atrás, desde Abraham, o más bien, desde Adán, que iba a traer bendición sobre todas las familias de la tierra. Cristo es el rey, el último hijo de David que sería el rey eterno. Pero sigamos ahí en Mateo. Mire lo que dice versículo 20. El ángel le dice a José que no temas recibir a María, tu mujer. No temas recibir a María, tu mujer. Y esto le confirma a José que María no había sido infiel. Esto le aclara que sus dudas tal vez eran correctas. Seguramente José debió pensar, es que no puede ser. Y el ángel le dice, tranquilo, no temas recibirla. José podía llevar a María a su casa como su esposa. ¿Y la razón cuál es? Una vez más la menciona, porque ya la he mencionado antes, versículo 20 al final. La razón es porque dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Una vez más y por tercera vez, en todo el capítulo, se deja bien claro que la concepción de Cristo fue el resultado de una acción divina y no de una acción humana. Así fue la concepción. Fue el resultado de una acción divina y no de una acción humana. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo María quedar embarazada sin la intervención de José? ¿Cómo fue la concepción de Jesús en el vientre de María por el Espíritu Santo? No sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ni idea. La Biblia no dice nada de cómo fue esto. Pero fue un acontecimiento sobrenatural y milagroso, igual que la resurrección. Igual que la resurrección.
Aunque la Escritura no nos da detalles de la genética divina, el nacimiento virginal de Cristo por parte del Espíritu Santo es muy importante, hermanos. Este nacimiento virginal no es, ay, sí, tan lindo la historia del Señor Jesús. No, es muy importante y déjeme darle dos implicaciones totalmente claves para nuestra fe de por qué debemos creer esto, como lo dice la Escritura. Dos implicaciones. Lo primero que nos muestra es que este hecho hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Por eso es tan importante el nacimiento virginal de Cristo. En una sola persona se pudieron unir la divinidad de Cristo, Dios por siempre, y la humanidad. Cristo siempre ha existido. Cristo existía antes de la milagrosa concepción en el vientre de María. Debido al nacimiento, a este nacimiento virginal por el Espíritu Santo, esa naturaleza divina se une con la naturaleza humana en una sola persona. En una sola persona. Cristo, y esto es muy importante para cualquier creyente, y por eso es que aquí hablamos de doctrina, Cristo es una persona con dos naturalezas. Completamente hombre, completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Su naturaleza divina es exactamente igual a la del Padre. Y su naturaleza humana es exactamente igual a la nuestra, pero sin pecado. ¿Listo? ¿Se acuerdan la lectura que hicimos hoy? Vaya una vez más allá. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo había ¿qué? Existido por siempre, desde la eternidad. Y por siempre, ¿cómo había existido? Como Dios. Cuando vino al mundo, ¿qué hizo? Se despojó. ¿De qué se despojó? De su trono, de su gloria, nunca de su deidad. Mucho cuidado. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, siguió siendo Dios. Y lo demostró incontables veces. Incontables veces. En la manera como hacía milagros, en la manera como conocía los pensamientos de las personas. ¿Quién hace eso? Dios. En la manera como controlaba los elementos de la naturaleza. En muchos momentos demostró que Él era Dios. ¿Él qué hizo? Dejó la gloria y se humilló, porque para el Dios eterno era una humillación volverse como usted o como yo. No hay comparación alguna. No es ni siquiera pensar, es como si un hombre se humilla a una cucaracha. No, es peor que eso. De verdad, es peor que eso. Es peor que eso. Cristo se humilló y por eso el nacimiento virginal es tan importante. Permitió eso, que en una sola persona existiera la completa divinidad con la completa humanidad. Esta es una de las grandes verdades del cristianismo, y aquellos que niegan que Cristo no es Dios, o que no fue Dios en tierra, o que tampoco fue hombre, son unos falsos maestros. Aquella iglesia que dice que Cristo no fue Dios, es un hereje, como los testigos de Jehová. Y otras sectas así, que dicen eso, que Cristo no fue Dios, nunca. Cristo fue Dios. Y es muy importante que usted lo entienda. No solo para su fe, sino también para defender la fe. Cristo fue Dios y fue 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo primero que permitió ¿qué? La concepción virginal por el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Lo segundo que la concepción de Jesús por el Espíritu Santo hizo posible es que Él fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Completamente humano, pero sin la herencia del pecado. El hombre es pecador. ¿Por qué?
por la herencia de pecado que tenemos desde Adán, ¿cierto? Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 15. Romanos 5, del 12 al 15. Y mire lo que dice ahí. Dice ahí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte, ¿desde cuándo? Desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué nos dice todo esto? Evidentemente la vida, la gracia viene a través de Jesucristo. Pero el punto al que quiero llevarlos es que todos pecamos. La herencia de pecado viene ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Adán. Desde Adán. El hombre es pecador debido a esa herencia. Pero debido a que el Espíritu Santo causó la concepción de Jesús en el vientre de María, el niño fue santo. El niño fue santo. Cristo fue santo sin pecado desde su concepción. De hecho, mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35, que ahí nos muestra el otro relato del nacimiento del Señor Jesús. Mire lo que dice Lucas 1:35. Dice así: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. ¿El qué? El santo ser que nacerá. Desde la concepción Cristo es santo. Cristo no obtuvo la herencia de pecado de todos los hombres. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu de Dios en María previno de alguna manera la transmisión de pecado. De alguna manera. ¿Cómo? Mire, anote ahí la pregunta y cuando llegue al cielo se la pregunta al Espíritu Santo. Bueno, pero porque nuestro deber, ¿qué es? Nuestro deber es creer lo que dice la Escritura. No creer a ciegas, ¿no? Entiéndame bien. Pero si no, la Biblia no me da una explicación, pues yo no tengo que ir más allá a lo que la Biblia no dice. Y yo no voy más allá de lo que la Biblia dice. Pero que dice aquí que Cristo fue santo desde el vientre. Y esto es de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía que ser hombre para salvar a los hombres. Pero tenía que ser un hombre sin pecado. Vamos a Hebreos, ya al final de la Biblia, para terminar este punto. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Dice así, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Esto es increíble. Y de hecho, cuando vayamos más adelante a Mateo capítulo 4 y veamos la tentación de Jesús, nos vamos a dar cuenta de la increíble historia que hay ahí. Cómo la tentación de Jesús, el no acceder a la tentación, lo certifica moralmente para ser el rey. Porque él fue sin pecado. Un rey santo, un rey puro, un rey desde su concepción totalmente sin pecado. Hermanos, esta historia, que la nombramos muchas veces en diciembre, no es una verdad más en la Biblia. El nacimiento por parte del Espíritu Santo está superpuesto en todo lo que la Biblia va a decir acerca de Jesús. Todo lo que la Biblia va a enseñar acerca de Cristo depende de lo que la Escritura nos muestra en su nacimiento. Si la historia de su nacimiento es simplemente una leyenda inventada, entonces también lo es el resto de las Escrituras. Y no podríamos confiar en la palabra. Sin la concepción de Cristo por el Espíritu Santo, la salvación del hombre no hubiera sido posible. La concepción santa del Señor muestra que la naturaleza de Cristo hizo posible nuestra salvación y lo certifica como el Rey. Eso es lo primero que nos muestra el nacimiento del Rey, que Él puede ser el Rey, porque Él fue santo desde siempre.
Eso es lo primero, el primer aspecto. Ahora vamos al segundo aspecto. El segundo aspecto está, y vuelva a Mateo capítulo 1, al versículo 21. Versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El segundo aspecto que certifica a Jesús como rey fue su misión salvadora. Fue su misión salvadora. El versículo 21 cuenta el nombre que el ángel le dijo a José que debía llevar el niño. Dice ahí que ese nombre sería como Jesús. Jesús. Jesús significa Jehová es salvación. De Dios viene la salvación. O el Señor salva. Mateo hace gran énfasis en este nombre en todo su evangelio. Menciona 152 veces el nombre de Jesús. Ese nombre proclama su llamamiento. Ese nombre proclama la misión que Dios el Padre le encomendó. Pero la razón por la cual el niño se llamaría Jesús es anunciada a continuación por el ángel en el versículo 21. Dice así: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nombrado Jesús por eso, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese pronombre Él, cuando dice porque Él salvará, es un pronombre enfático en el idioma original. Significa que Él mismo y no otro iba a salvar al pueblo de sus pecados. Él mismo, y Mateo quiere hacer énfasis en eso. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él mismo y solo Él puede salvar al pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito por el cual vino el Señor Jesús. ¿A qué? A traer salvación. De hecho, mire lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 16-18. Tal vez usted ha escuchado este versículo también. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Mire lo que dice ahí. Juan 3, 16 al 18. Seguramente usted se lo sabe, o por lo menos el 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús? Traer salvación. Traer salvación. Desde el anuncio de su nacimiento se declara y se enfatiza que esta era la misión de Cristo al venir al mundo, la salvación del pecado de los hombres. Pero mire algo muy importante que hay que siempre analizar. En el contexto inmediato, recordemos que Mateo está escrito ¿a quiénes? Al pueblo judío específicamente, a la iglesia, sobre todo al pueblo judío. Y en el contexto inmediato, esto señala que el problema real del pueblo de Israel no era político. El problema real del pueblo de Israel no era económico, no era social, para nada. Aunque todos en Israel estaban esperando un Salvador que los librara de los romanos, el problema no era ese. Ese no era el problema. ¿Cuál era el gran problema de la nación? El pecado. El pecado. Ese era el problema. Ese era el problema. Lo mismo sucede hoy en día. El gran problema de la humanidad no es la corrupción, no es la violencia, no es la desigualdad social, la injusticia, no es la depresión, no es el virus. No, ese no es el gran problema del ser humano. El gran problema de la humanidad es el pecado. Porque el pecado condena a una persona a una eternidad en el infierno. El pecado separa al hombre de Dios y lo condena. Mire lo que dice más adelante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, porque tal vez usted puede pensar, sí, el pecado es el gran problema, pero yo no soy pecador. Bueno, mire lo que dice Romanos 3:10, aquellos que no han sido regenerados por Cristo. Dice así Romanos 3 del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Eres bueno?
No. Y mire versículo 23. Por cuanto quienes todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es muy importante entender esto, pues hoy en día las personas creen que la misión del Señor Jesús fue salvar a las personas de la tristeza, fue salvar a las personas de la pobreza, de los vicios, de la baja autoestima y de otro tipo de aspectos terrenales. A veces la gente piensa eso y comparte el evangelio de esa manera. No, venga a la iglesia, que en la iglesia usted va a dejar el vicio. Venga a la iglesia, que en la iglesia usted va a encontrar una persona para usted. El Señor no vino a salvarle a usted de eso. Cristo no vino a salvarnos de eso. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas no nos condenan. Eso no nos condena. ¿Qué es lo que te condena? Tu pecado. Tu pecado. Eso es lo que te condena. Es el pecado lo que nos sentencia a la muerte eterna. Pero en Cristo tenemos el perdón de pecados. En Cristo tenemos salvación. De hecho, mire una vez más, si todavía tiene abierta la página en Romanos capítulo 5, mire lo que dice Romanos 5, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Mire lo que dice Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo como aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué nos merecíamos usted y yo? La ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, algo muy importante que también nos dice el texto es que esta salvación no es para todos. Está disponible para todos, ¿cierto? Está disponible para todos, pero no es para todos. Mire lo que dice una vez más Mateo 21, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. ¿Él salvará a quién? A su pueblo. Aquí obviamente no se habla del pueblo de Israel solamente, del pueblo étnico. El pueblo de Cristo no depende de la nacionalidad, no. De hecho, y lo he llevado por varios versículos, pero es importante poner bien el caso. Vamos a Efesios capítulo 2, del 12 al 14. Efesios 2, del 12 al 14. Mire lo que dice Efesios 2, del 12 al 14, para saber quién es el pueblo. Efesios 2, del 12 al 14, dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Quién puede ser parte del pueblo? Quienes están en Cristo. Ellos. No se trata de una cuestión étnica o algo por el estilo. ¿Quién puede ser parte del pueblo? Aquellos que reconocen que necesitan salvación de sus pecados. Esto lo dice también Mateo 1:21. Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Toda persona que reconozca que necesita salvación de sus pecados y vaya en arrepentimiento a Cristo, es parte del pueblo de Dios. Es parte del pueblo de Dios. Solo aquellos que reconocen que por sus pecados estaban condenados al infierno y que solo Cristo puede salvarlos, pueden ser parte del pueblo de Cristo. Y aquí viene la pregunta. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Eres parte del pueblo de Cristo? Y si no lo eres, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿No te das cuenta que tus pecados te condenan? ¿No te das cuenta que solo en Cristo hay salvación? El nacimiento del Señor Jesús nos enseña
que Él vino a salvarnos de la enfermedad más desastrosa que el ser humano tenía, y era el pecado. El peor cáncer que teníamos era el pecado. Tu problema no es la falta de dinero. Tu problema no es la falta de salud. Tu problema no es la ansiedad, la tristeza o la soledad. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Que un día vas a estar cara a cara con el Dios Santo, y si no te arrepientes de tu pecado y si no aceptas que Cristo puede salvarte y lo sigues como Señor, entonces vas a condenarte. Ese es tu problema. Un día vas a estar enfrente de Dios, y la única manera en que estés frente a Dios y que ese día no sea un día de temor, sino un día de alegría, es corriendo a Cristo. Corriendo a Cristo, pidiéndole perdón a Dios, porque lo habías ofendido, y que solo Cristo puede ser tu camino, tu verdad y tu vida para ir al Padre. Solo en Cristo podemos tener la solución a este problema. Corre a Cristo, por favor. Corre a Cristo y hazlo ya. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser el día de la condenación. Y eso es el segundo aspecto que nos enseña este versículo. La misión salvadora. Cristo vino ¿a qué? A salvar a su pueblo de sus pecados. Tercer y último aspecto que nos enseña el nacimiento del Señor Jesús. Mire lo que dice versículo 22 y 23, por favor. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El tercer aspecto que certifica a Jesús como rey y que lo vemos en su nacimiento fue su naturaleza divina. Su naturaleza divina. El versículo 22 comienza afirmando que todo lo que pasó entre los versículos 18 al 21 sucedió ¿por qué? Porque estaba profetizado. Sucedió porque ya estaba anunciado. Esa palabra aconteció muestra algo que fue completado totalmente, una acción completa. Y la frase para que se cumpliese declara el propósito de lo que sucedió. ¿Qué es todo esto? Que la concepción milagrosa de Cristo sucedió para que se cumpliese lo que se había profetizado. Por eso sucedió. La concepción milagrosa de Cristo sucedió para que se cumpliese lo que se había profetizado. Y esto es increíble, porque aquí vemos la soberanía de Dios obrando en cada detalle con respecto al Mesías. En cada detalle. Cada acontecimiento que fue antes y que fue después, desde su nacimiento hasta su muerte, fue divinamente ordenado por Dios con el propósito de cumplir cada promesa que Él hizo. Y de hecho esto toma mucho más fuerza cuando estudiamos la genealogía de hace 8 días, ¿no? En donde aprendimos que a pesar del pecado y de la infidelidad del hombre, del exilio del pueblo, de los imperios que conquistaron a Israel, Dios cumplió de manera soberana su promesa de que iba a mandar a un Mesías, a pesar del hombre. Es más, Dios utilizó todas esas circunstancias, buenas y malas, para que en el momento justo Cristo viniera al mundo. En el momento justo. Nada ocurrió al azar. Todo sucedió como estaba predicho. Todo estaba determinado por Dios desde mucho antes. Este es el Dios en el que creemos. Un Dios soberano. Un Dios que cumplirá sus planes. Un Dios que controla todo en el universo. Todo. Y lo increíble es que ese Dios soberano también tiene cuidado de nosotros. Increíble. Este mismo Dios es el que más adelante en Mateo capítulo 6 va a decir: ¿de qué te preocupas? Si Dios cuida de las aves, ¿de qué te preocupas? Este mismo Dios, ese Dios que trajo a su Hijo, es el mismo Dios que ha prometido cuidar a sus hijos. ¿Cómo no confiar en ese Dios? Esto es una muestra más de que su soberanía controla y su providencia coloca todos los planes que Él tiene para el bien de sus hijos. El versículo 23 revela el momento
en el que la profecía con respecto al Mesías fue dada. Mire el versículo 23 una vez más, empieza diciendo, he aquí una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, hasta ahí. Mateo cita Isaías 7:14, y muestra que el nacimiento de Jesús no fue parte de una leyenda, no es un mito urbano, no. La venida del Salvador era el tema central de la profecía de Isaías dada 700 años antes. Y acompáñenme a ese versículo de la Biblia que está en Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 14. Vaya a Isaías capítulo 7, del 10 al 14 y mire lo que dice ahí, que ahí es cuando se da esta profecía. Dice así en el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Aquí está la cita. Cuando Isaías da la profecía, como se da cuenta, Acaz era rey de Judá en ese momento. Y él teme que Israel y Siria van a destruir a Judá. Y obviamente, ¿qué pasaría si lo destruyen? Cortan toda la descendencia real, la que iba desde David. Borrarían la línea real. Y la promesa del Mesías se perdería. Pero Dios le dice al rey Acaz que, tranquilo, usted no se preocupe, nada va a pasar de eso. La señal, ¿cuál iba a ser? Que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. ¿Y este hijo sería quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Esa promesa, dada por Isaías y confirmada por Mateo, ahí en Mateo 1, declara que el Salvador vendría a través de ¿quién? De una virgen. De una virgen. Y el versículo dice, he aquí una virgen, pero es mejor traducirla, he aquí la Virgen. El profeta se está refiriendo a ¿quién? A la Virgen María, a la Virgen que sería el instrumento escogido por Dios para que se diera la concepción sobrenatural del Mesías. Pero mire lo que dice ahí en Mateo, bueno, y también en Isaías lo que dice a continuación. Y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Emmanuel. Aquí no hay ninguna contradicción con el nombre de Jesús. Esto era algo muy común en la cultura hebrea. Jesús es el nombre de pila y así fue conocido y lo vemos en el Nuevo Testamento. Y Emmanuel era lo que iba a representar, que es que Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y esto trae una nueva visión de ver a Dios y de relacionarse con Dios. Además distingue al cristianismo de todas las religiones del mundo. De todas las religiones del mundo. Jesús no es un gran profeta que vino a mostrarnos el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Él mismo es el camino porque Él es ¿qué? Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Jesús es Dios, pero sin dejar de ser Dios ni perder su gloria. Y esto es lo que se conoce como ¿qué? Como la encarnación de Cristo. La encarnación de Dios. En donde el Hijo de Dios toma forma humana sin dejar de ser Dios. Ya lo mencionamos antes, pero quiero mencionar algo más de esto. De hecho, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1. Mire el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. Mire lo que dice ahí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Cristo. Y mire el versículo 14, salte. Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Cristo. Este es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, Dios, se hundió en la historia del mundo para convivir con los hombres que Él había creado y demostró su divinidad por medio de la vida que vivió y por medio del sacrificio que hizo. Esta doctrina de la encarnación nos enseña que Dios vino a vivir con nosotros para que nosotros podamos vivir con Él. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para cambiar a los hijos de los hombres en hijos de Dios. El Dios a quien nadie había visto se hizo visible en la persona gloriosa de Cristo. Y la verdad que Cristo es Dios es de suma importancia, hermanos. Es de suma importancia. Cualquiera que niegue que Cristo es Dios, como ya se lo mencioné,
no es un verdadero cristiano. No es un verdadero cristiano. No. Esta no es una verdad opcional. Y es más, le digo algo. Usted aquí no viene a elegir lo que usted quiere creer. Usted aquí viene a someterse a la Biblia. ¿Listo? Se lo digo con mucho cariño. Pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Y que Cristo sea Dios no es una verdad opcional. No es una verdad opcional, hermanos. Cualquiera que rechace la deidad de Cristo, rechaza a Cristo. Rechaza a Cristo incluso si finge lo contrario. Pero es que Cristo fue Dios. Y déjeme mencionarles solamente 3 razones. 3 razones de por qué Cristo es Dios. Por qué es fundamental, más bien, entender esto. Se las menciono y digo algo y ya, se lo prometo. Primera razón, solo el infinito Dios podría llevar sobre sí todo el castigo. Solo el infinito Dios podría llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecadores que creerían en Él. Cualquier otra criatura finita, solamente un hombre no lo hubiera podido hacer. Porque el único Dios podía soportar el pecado de todos. Por eso es que Cristo tenía que ser Dios. Dios, una persona con 2 naturalezas. Solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecados, de todos los que creerían en Él. Solamente Dios. Segunda razón, ningún ser humano solamente hubiera podido salvar a otro ser humano. Solo Dios podía. La salvación ¿de quién viene? De Dios. Por eso Cristo tenía que ser Dios. Por eso tenía que ser Dios. Ningún ser humano podía salvar a otro ser humano. Y entienda bien esto. Solo Cristo es la salvación. Usted no puede salvar a nadie. Quítese ese pensamiento de Mesías. Usted no lo tiene. A veces la gente piensa eso. Ay, pero ¿cómo voy a dejar esta relación si el pobrecito déjenla? Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede salvar porque Él es Dios. Tercera razón. Solo alguien que era verdadera y completamente Dios podía ser el mediador entre Dios y el hombre. Solamente. No se necesitaba que fuera un hombre perfecto, sin pecado, como Cristo lo fue, pero también que fuera Dios, para que fuera el mediador. Si no, no hubiera podido ser. Hermanos, Jesús es Dios con nosotros. Y esta verdad es tan trascendental porque de ella depende nuestra salvación. Debido a que Cristo fue Dios, pudo llevar nuestro castigo con su sacrificio, proveyó salvación para nosotros y es el único mediador entre Dios y el hombre. Pregunta, ¿en dónde más se ha visto esto? ¿En dónde más se ha visto que Dios se humille a la esfera humana, viva entre los hombres y muera por la salvación de aquellos que creerían verdaderamente en Él? ¿En dónde? No se ha visto. No se ha visto. Hermanos, Cristo es Dios con nosotros. Qué increíble verdad es esta. Mire lo que dijo un pastor, J.C. Riley, en el siglo XIX, dijo esto. Emmanuel promete estar con nosotros todos los días para absolver y perdonar. Con nosotros todos los días para santificar y fortalecer. Con nosotros todos los días para defender y guardar. Con nosotros todos los días para liderar y guiar. Con nosotros en el dolor y con nosotros en la alegría. Con nosotros en la enfermedad y con nosotros en la salud. Con nosotros en la vida y con nosotros en la muerte. Con nosotros en el tiempo y con nosotros en la eternidad. Qué increíble seguridad saber que nuestro Dios no está lejano, está con nosotros. En todo momento, en todo momento. Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo, está con nosotros en su palabra, está con nosotros por su cuidado providencial y está con nosotros con su divina presencia. Otro hombre misionero inglés en África en el siglo XIX, David Livingstone, animaba y capacitaba a otros misioneros que se iban a la selva a predicar del Señor diciéndoles esto: que la verdad de Emmanuel sea un ancla para tu alma cuando soplen vientos de prueba.
que la verdad de Manuel sea un ancla para tu alma cuando soplen vientos de prueba. Él es Dios con nosotros. El nacimiento del Señor nos muestra que Él no fue un simple ser humano, no. Él fue Dios y demostró ser el Dios y Rey que es soberano sobre toda su creación y está con nosotros. El nacimiento de Cristo nos muestra que su concepción santa, su misión salvadora y su naturaleza divina lo certifican como el único Rey. El único Rey Salvador que vino a morir por sus súbditos. Desechar el nacimiento virginal por parte del Espíritu Santo es rechazar la deidad de Cristo, es rechazar la exactitud y la autoridad de las Escrituras y una multitud de otras doctrinas relacionadas que son el corazón de la fe cristiana. El nacimiento de Cristo es fundamental para nuestra comprensión de quién es Jesús. Por eso es que Mateo lo puso aquí, o el Espíritu Santo a través de Mateo. Y aquí viene la pregunta, que siempre nos exhorta el Evangelio de Mateo. Ahora que sabes que el nacimiento de Cristo demuestra que Él es Rey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciéndote, perdóname, de la vista gorda ante el Rey? Él es Rey. Él es Rey. Hoy es una oportunidad para que hagas lo que hizo José. Mira lo que dice versículo 24 y 25. Y con esto concluimos cada versículo del tema. Dice así versículo 24 y 25. Mateo 1. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hizo José cuando despertó del sueño? Obedeció. Obedeció lo que le dijo el ángel del Señor. Él obedeció la palabra de Dios. La palabra de Dios que le había sido dada, de llevar a María a su casa y públicamente la reconoció como su esposa y formalmente legalizó la conexión de su hijo con el linaje de David. Y para José, recibir a María significaba recibir a Cristo, creer en su misión, en su persona y en su naturaleza. Eso era lo que significaba para José. José creyó que Jesús era el Salvador, que lo iba a librar de sus pecados que lo condenaban al infierno. Y por eso la recibió. José creyó que Jesús era Dios. Dios con nosotros. José creyó que Jesús era el Rey Mesías que se iba a sentar en el trono a juzgar. José fue el padre adoptivo de Jesucristo en la tierra. Pero Jesús terminó siendo su Salvador, su Señor y su Rey. Este es el Rey. Maravillosa descripción de nuestro Cristo y de su nacimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como José? Oremos.